de abajo de Zoom, donde está la barra de herramientas, que hay una opción que dice Q y A. Ahí ustedes ingresan y ustedes a lo largo del foro, ya puede ser al final o conforme vayan escuchando a las lideresas, pueden ir formulando sus preguntas. Nosotros vamos a tener acceso a esas preguntas y las vamos a estar haciendo al final del evento. Adicionalmente, el evento se está siendo grabado, por tanto, si después de que termine el foro ustedes desean verlo de nuevo, repasar partes específicas del evento, ustedes podrán hacerlo en las páginas de nuestras organizaciones. Sin más, y para no quitar más tiempo del foro, le doy paso a Valentina Bianco, nuestra moderadora. Bueno, hola a todos, hola a todas, muchas gracias Luis y Euge. Hoy tenemos unas panelistas de lujo, vamos a estar conversando con Coya, ella es de Ecuador, es investigadora en temas de género y pueblos, nacionalidades indígenas, máster en cooperación internacional, analista política y comunicadora, y va a aportar al foro desde la interseccionalidad, este marco que nos permite ver el género, la etnia, la clase, y cómo las personas encuentran múltiples formas de discriminación. Después también vamos a estar conversando con Jenny. Jenny es de Bolivia, nació en el municipio de Carapari y actualmente vive en el municipio de Villa Montejam. Ambos son municipios de la provincia Gran Chaco Tarija. Jenny es activista ambiental, defensora de derechos humanos, y apoya de manera voluntaria a pueblos indígenas y comunidades campesinas. Ella tiene una formación en la República Argentina en estudios de impacto ambiental, mitigación y fiscalización de la actividad en hidrocarburos. Además, otra cosa interesante de la trayectoria de Jenny es que realizó una pasantía de 2 años en el Parque Nacional Calilegua, en Jujuy, y actualmente forma parte de la Coordinación Nacional de Defensa en Territorios y Áreas Protegidas de Bolivia. También tenemos la suerte hoy de estar conversando con Leticia. Leticia es guatemalteca, es maestra en educación primaria, bilingüe, gestora social por la primera infancia. Leticia tiene una gran experiencia en lo que es trabajos en ONGs, en las áreas rurales, y además ha dirigido muchísimos programas que sobre todo enfatizan el rol de la mujer en temas como educación sexual, higiene, nutrición, entre otros, y actualmente trabaja para el sector público, específicamente para el Ministerio de Educación. Es bastante diverso nuestro panel. Y después también tenemos a Roxy Williams. Roxy es nicaragüense, originaria de la comunidad indígena de Misquitu, en Nicaragua, y radica actualmente en San José, en Costa Rica. Se encuentra en etapas de estudios de Ciencia de la Comunicación y Matemáticas de la Universidad de Texas Tech, en Costa Rica. Roxy trabaja en una compañía en la que cumple con la posición de embajadora con jóvenes talentos de pueblos indígenas en el área, escuchen esto, aeroespacial. Eso es sumamente interesante y para el foro de hoy también, que vamos a estar explorando el tema de la tecnología. Y también esta lideresa son activistas, son muy apasionadas de los derechos humanos, y nos van a estar aportando su perspectiva desde las diferentes comunidades indígenas. Entonces, sin quitarles más tiempo, para que nos empiecen a contar, vamos a empezar con una de las primeras preguntas que habíamos planteado para ustedes. Ya sabemos todos que estamos en un tiempo de pandemia, un tiempo bastante disruptivo, ¿no?, para la vida social, un tiempo que puso al descubierto todas las desigualdades, amplificó, ¿no?, estas desigualdades, y bueno, es un tiempo también que nos invita a repensar un cambio social. Entonces queremos escuchar de ustedes, principalmente, de qué manera ha impactado la cuarentena y el confinamiento en ustedes y en sus comunidades. Si quieren, vamos por un orden, le pasamos la palabra a Coya, después seguimos con Leticia, Roxy y Jenny. Entonces, bueno, recapitulando, empezamos con vos, Coya. ¿Cómo ha impactado esta cuarentena en vos y en tus comunidades? Bueno, alichishi, alituta, imanaya tukuya mashikuna, yukaka koyami kishulikani, yukaka kitomanta o tabalomanta sulemanta.
Pashmikani. Me he permitido empezar mi intervención saludando a las comunidades indígenas de aquí del Ecuador en Quichua. Mi nombre es Koya Shubuli, soy de aquí del Ecuador, de la nacionalidad quichua, de las comunidades de Monserrate y Zuleta y Imbabura. Para mí, creo que esta pandemia nos ha dejado realmente, ha mostrado las vulnerabilidades más fuertes que hay en un sistema y justamente, si quiere decir, ha expuesto a las comunidades y a las poblaciones, en este caso indígenas, a múltiples factores y problemas estructurales y problemas políticos y problemas de salud y problemas en todas las dimensiones. Nosotros aquí dentro de las comunidades indígenas no solamente hemos tenido que enfrentar la pandemia del COVID, sino que aparte hemos tenido que enfrentar inundaciones los últimos 5 o 6 meses, hemos tenido que enfrentar el dengue en muchas de las comunidades indígenas, hemos tenido que enfrentar, y una de las cosas más graves ha sido justamente el derrame petrolero el 7 de abril, que afectó a 105 comunidades indígenas. Estamos hablando justamente de una afectación indirecta de 120.000 personas, directa de 35.000 y de 27.000 personas indígenas que han sido gravemente afectadas por el derramamiento de petróleo, que no es una cosa nueva y que justamente quizás hablándolo así a breve modo lo vemos como cantidades, yo les digo 120.000, 35.000, 27.000, pero también creo que desnuda un montón de problemas que nos están pasando dentro de las comunidades. Justamente estas familias, estas 105 comunidades viven a las riberas de los ríos. Sus medios de vida son de ahí, su forma de alimentación, su forma de cosmovisión, su vivienda, todo ha sido afectado. Así que estamos hablando que esta pandemia nos ha afectado de una forma muy fuerte en múltiples cosas. Y bueno, a modo personal, yo también considero que ha sido un momento muy reflexivo, pero también un momento muy, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte para todas las lideresas que estamos hoy enfrentando estos momentos difíciles junto a la comunidad. Muchas gracias, Koya. Queremos hacer la misma pregunta a Leticia. ¿Cómo ha impactado la cuarentena? Una buena tarde para todos. Es el saludo Maya Cachiquel. Pues antes que todo, quiero agradecer este espacio que nos brindan, sobre todo el espacio al pueblo de Guatemala. Bien, pues realmente el efecto en Guatemala es devastador, sobre todo para aquellas poblaciones que viven en áreas rurales retiradas. Guatemala cuenta con algunas aldeas que viven en sectores muy retirados, donde no hay acceso, no hay transporte. Sumado a ello, el efecto emocional que está impactando tanto sin distinción de edad y género, el encierro, el efecto que estamos teniendo por el hecho de no poder salir. También la falta de acceso a los servicios básicos, uno de ellos el agua potable, como lo mencioné anteriormente. Existen comunidades rurales en donde las familias deben recorrer largas distancias para poder abastecerse de este vital líquido. Con esta pandemia nos piden o hacen mucho énfasis en la higiene y el lavado de manos, lo cual nos preguntamos entonces cómo lo harán estas familias que tienen que recorrer largas distancias para abastecerse de este vital líquido. Este problema no solamente afecta a las familias que viven en las áreas rurales, también es un problema que afecta a las familias que viven en los sectores urbanos. Pues acá hasta se han visto la necesidad de comprar este vital líquido por toneles o tinacos. El costo asciende de 200 a 250 quetzales, un tinaco. Y imaginemos, según la cantidad de la familia, qué cantidad de agua necesitarán para poder abastecerse. También la falta de acceso a los servicios de salud, sobre todo atención primaria, pues toda la atención o la poca cobertura del Ministerio de Salud se encuentra enfocada en la COVID-19. Entonces, concluyendo, los efectos son varios. Entre ellos, pues tenemos que afecta a la salud mental. La falta de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Un aumento desconsiderado de la violencia,
limitación al acceso de actividades económicas, el acceso a alimentos y los servicios básicos, entre otros. Esto es como un pequeño resumen, porque para hablar del efecto, pues el tiempo no sería suficiente. Gracias, Leticia, por lo que compartís. En realidad todas nos hacen entender la complejidad, ¿no?, de la pandemia. Y bueno, ahora moviéndonos a la comunidad de Miskitu, le damos la palabra a Roxy, a ver si nos puede informar un poco de lo que está sucediendo ahí. Naxa en Winamba, Naxa significa hola en mi idioma nativo Miskito, y Winamba significa adelante. Y digo Winamba porque quisiera que todos nos unamos como una sola comunidad, como un solo pueblo, a decir que vamos a salir adelante de esta situación en la que estamos pasando o de la pandemia. En mi comunidad la cuarentena ha impactado de gran manera. Sin embargo, el gobierno eso no lo menciona y no lo muestra en datos. Muchas familias han muerto, hay personas que están en los hospitales graves, y déjenme decirle que si la ciudad capital, Managua, se está colapsando los hospitales, imaginen cómo estarán los hospitales de mi comunidad. Están colapsando mucho más que lo que está en la capital. Hay muchas personas afectadas, aunque el gobierno no lo dice. Como yo tengo familiares en mi comunidad, mis contactos, amistades, me muestran videos y me dicen todo lo que está sucediendo, sin embargo el gobierno no lo dice. Además de eso, nosotros sabemos que la cuarentena ha afectado de diferentes formas. Sabemos, hay personas que solo nos estamos quedando en casa, sin embargo la cuarentena también está dirigiendo a que haya también más abuso doméstico. Y en la comunidad indígena Miskita eso es uno de los porcentajes más altos que se lleva a cabo, con referente a niñas entre las edades de 15 a 19 años. En lo personal, yo he sido muy afectada también porque he tenido la pérdida de familiares y también personas que están muy afectadas, que son familiares míos. Entonces, ha sido una situación difícil, además de que el gobierno de Nicaragua no está dando como las herramientas a la staff de médicos para que puedan ayudar a los que están enfermos. Y si ellos tampoco tienen las herramientas para poder proteger a los que lo necesitan, ellos también están en riesgo, lo cual es algo muy importante. Y quisiera traer a eso también, es una situación muy difícil. Y la comunidad indígena Miskita o Miskitu siempre ha sido marginado desde hace mucho tiempo, y es una lucha más que estamos enfrentando, el coronavirus, el COVID-19, además de todas las luchas que tenemos. Muchas gracias, Roxy, por compartir. Y vamos a movernos un poco a Bolivia. ¿Cómo está la situación por ahí, Jenny? Bueno, buenas noches. Agradecer primeramente por la invitación a los organizadores, y es un gran honor poder estar compartiendo este momento con otras grandes lideresas, estas jóvenes. Bueno, soy activista ambiental, he iniciado mi carrera del activismo desde muy pequeña, desde muy joven, y a mis 15, 16 años, 17 años ya iba incursionando en las organizaciones de mi comunidad, de mi región. Bueno, la manera que ha impactado el COVID, esta pandemia en mi comunidad, ha sido una más de las que siempre hemos tenido, ¿no? El caso del extractivismo. Si bien en Bolivia hay decretos de que por la cuarentena se debe paralizar toda actividad, tanto privado o público, pero sin embargo el tema del extractivismo, el caso minería, el caso hidrocarburos, continúan normalmente, ¿no? Y si hablamos dónde se ubican estos proyectos extractivos, se ubican en los territorios, ¿no? En las comunidades. Si hablo en mi región nomás, estamos hablando de más de 20 pozos petroleros, ¿no? Entonces, hay mucho miedo, siempre hemos venido denunciando desde que ha empezado esto, de que las empresas no han cumplido las normas que ha sacado el gobierno boliviano, ¿no? Lamentablemente vienen los trabajadores que son de diferentes partes del país y vienen e ingresan a sus trabajos, y ahí están las comunidades, están las personas de tantos guaraníes, campesinos, alrededor de estos campos petroleros, y
y el riesgo realmente es muy grande, ¿no? Que causan o pueden causar estos proyectos. Ya hace una semana hemos tenido casos positivos de COVID en algunas comunidades guaraní, y esto a causa de algunas personas, trabajadores de las empresas que han llegado a su trabajo y han contagiado, ¿no? Entonces, bueno, se está en eso y es preocupante la situación que pasa, y lamentablemente los pueblos indígenas, las comunidades campesinas han sido olvidados por el gobierno, ¿no? Y creo que no han dejado a un lado, más es la preocupación por su entorno, por las ciudades grandes, pero que hay de las comunidades que se encuentran alejadas y estas están siendo realmente, podemos decir, corriendo el riesgo de poder acabarnos, ¿no? Por estos proyectos grandes que existen en nuestros territorios. Gracias a todas. La verdad que están describiendo temas que generalmente no se conocen tanto o no tienen la posibilidad de salir en los medios, entonces la gente quizás no se entera. Sin duda que son crisis dentro de otras crisis preexistentes, como ustedes están aludiendo, ¿no? A factores estructurales, la falta de acceso al agua, extractivismo y muchos otros problemas conectados. La siguiente pregunta en realidad ahora tiene que ver, mencionaron un poco igual, con el rol del Estado, ¿no? En todo esto, que es súper importante para proteger a estos sectores. Entonces, lo que queríamos preguntarles es de qué formas han logrado sus estados, sus gobiernos, contrarrestar las implicancias de la pandemia en las comunidades originarias. ¿Ustedes creen que el Estado tomó las medidas adecuadas de protección o por el contrario fue una total negligencia? ¿Cuál es su visión? Empezamos, si quieren, de nuevo con el mismo orden. Perfecto. Bueno, yo creo que realmente es un papel todavía, nos queda debiendo mucho el Estado ecuatoriano a todas las comunidades indígenas, en general a todo el país. Creo que nosotros hemos ya venido hablando de cómo la tasa de mortalidad en el Ecuador es enorme y supera ampliamente a muchos de los países de Latinoamérica, así que eso les habla quizás de las vulnerabilidades que tenemos en general todos como país, con unos focos especiales, por ejemplo, en las ciudades de Guayaquil, pero también con un foco muy especial dentro de las comunidades indígenas. Tenemos que entender que muchas de las comunidades son aisladas, que muchas de ellas solamente se llegan a través de vía fluvial o aérea, por lo tanto, llevar justamente alimentos, llevar, por ejemplo, kits médicos, llevar kits de alimentos, llevar medicinas, llevar pruebas, etcétera, etcétera, es muy complejo. Para nosotros, como organizaciones sociales en general, los primeros días fueron muy difíciles porque tuvo que haber mucha organización para tratar de moverse en medio del confinamiento, donde tienes que sacar salvoconductos, de una falta quizás incluso de información, con muchas vocerías distintas, en donde justamente muchas personas no sabían cuál era el procedimiento para poder acercarse a las comunidades indígenas. Entonces, realmente yo creo que el papel del Estado nos ha quedado debiendo muchísimo y creo que nos sigue debiendo. Realmente tal vez hay una mirada cuando uno piensa dentro de lo que es la plurinacionalidad. Para contarles, de Ecuador tienen su constitución que es plurinacional. Esto quiere decir que reconoce a las distintas nacionalidades en la Constitución. Sin embargo, yo creo que también Ecuador en eso queda debiendo porque siempre todo a nivel de leyes, a nivel justamente de estos decretos, considera mucho a la plurinacionalidad solamente en el aspecto cultural, ¿no? En el aspecto de las costumbres, en el aspecto quizás más folclórico, pero no en el aspecto esencial, que es el aspecto de gobernanza, que es el aspecto de cosmovisión, que es el aspecto de medicina, de justicia, etc. Entonces, todos esos aspectos están siendo invisibilizados en las comunidades indígenas y afectan precisamente en estos momentos cuando nosotros como comunidades necesitamos la atención del Estado, necesitamos una coordinación con los líderes locales, con los líderes comunitarios, y no existe la misma. Realmente también muchas de las organizaciones indígenas pidieron tener una voz, un voto, algo dentro de lo que es el COE nacional para poder decir las necesidades, porque nadie más que las personas que están dentro de las comunidades y sus líderes saben cuáles son las necesidades, qué momentos están enfrentando, qué necesitan. Y sin embargo, también tenemos que reconocer que es un momento quizás muy álgido en el Ecuador. En octubre hubo un levantamiento indígena, este junio se cumplen 30 años del primer levantamiento indígena aquí en el Ecuador, así que quizás nos cogió también en un momento muy sensible para todos en el Ecuador, tanto para las comunidades, para la comunidad en general, para todos
los ecuatorianos y para las comunidades indígenas. Entonces yo creo que es un momento en que quizás se debe pensar 2 o 3 veces mejor para que realmente este tipo de aspectos políticos, etcétera, no afecten a la vida de los pueblos. Es muy importante eso, tenemos que dejar eso al lado y pensar que hay comunidades que necesitan nuestra ayuda y que, como les comento otra vez, están enfrentando no solamente la pandemia, sino aspectos que están afectando toda su vida en general. Entonces, todavía el trabajo es enorme. Gracias, Coya. La verdad que es un punto importante lo que decís ahí, de que el hecho de que esté reconocida la diversidad cultural en la Constitución, en la práctica quizás no significa ese reconocimiento o esa igualdad. Y bueno, pasándole la palabra a Leticia, ¿cómo está la situación por ahí? Estoy de acuerdo con Coya. Yo creo que a nuestros estados les falta mucho, mucho por hacer en beneficio de los pueblos originarios. Realmente las medidas tomadas hasta ahora solo benefician a cierto grupo, personas que tal vez no están precisamente con la necesidad. Sin embargo, los pueblos originarios quedan en el vicio. Yo enfatizo esto, las comunidades rurales que están retiradas, porque son lugares donde la ayuda no llega porque no hay acceso, como lo decía Coya, no se puede llegar en un vehículo, tiene que ser caminando, entonces no, la ayuda no llega. Pero ahora, en el contexto de Guatemala, el gobierno central creó una serie de acciones y programas para beneficiar a las poblaciones más vulnerables. Aún se analiza la eficiencia y eficacia de estos programas, pues uno de ellos, que es el bono familiar, cuyos candidatos son los que consumen menos de energía, de 200 kilovatios en energía eléctrica. Hago mucho énfasis, perdón, por mencionar mucho a las comunidades rurales, pero realmente son las familias con las que me he relacionado y pues he visto la realidad y la situación precaria en la que viven. Muchas de estas familias no cuentan con el servicio de energía eléctrica, entonces la pregunta es, ¿cómo entonces van a ser candidatos y optar a ese bono familiar? El bono familiar consta de 1,000 quetzales por 3 meses, pero en realidad los beneficiados están siendo personas que tienen la posibilidad de tener un trabajo, o sea, están trabajando, están recibiendo un sueldo, cuando la población que realmente está pasando por hambre, por necesidad, por enfermedad, está en el olvido. Entonces, concluyendo, pues Guatemala no tiene ninguna política específica enfocada a los pueblos originarios. En el caso de Nicaragua, es igual, similar. Yo pienso que, en mi perspectiva, nosotros como indígenas, la historia nos ha marcado con mucho dolor y sufrimiento. Es algo que, queramos o no, nos identifica. Y yo quisiera, en lo personal, que eso no sea el caso y que no siga pasando. Sin embargo, esto ha seguido sucediendo y seguimos siendo aquellos pueblos, el grupo de personas que somos los más afectados. En el caso de Nicaragua, el gobierno no ha tomado ninguna medida, las medidas necesarias no las ha tomado para poder contrarrestar el impacto. Es más, en mi perspectiva, en mi opinión, yo diría que Nicaragua ha sido como uno de los países más negligentes de Latinoamérica o Centroamérica. Por primero, ni siquiera anunciar los datos de al menos cómo va en sí, en general en Nicaragua, y segundo, porque ni siquiera está tomando en cuenta los pueblos indígenas o al pueblo misquito. Y les puedo decir que casi todos los pueblos indígenas se han perdido y nosotros los misquitos hemos sido los que hemos prevalecido por más tiempo. Y esto no es como la última lucha, diría yo. Desde la historia, siempre el gobierno actual de Nicaragua no ha apoyado de la mejor manera a la comunidad indígena, y más a la comunidad indígena misquita, lo cual es algo que no está bien, y por eso nosotros como nuevas generaciones estamos alzando la voz y hablando, porque si no hablamos, los que tenemos acceso a tecnología y podemos hablarlo, tenemos que hablarlo, porque si no lo hablamos, entonces no se va a saber. Hoy, por ejemplo, hoy es el Día de las Madres en Nicaragua y quisiera aprovechar rapidito para felicitar o darle un saludo a todas las madres nicaragüenses y decirle que son mujeres valientes, fuertes y mujeres penconas, que significa ser valiente. Y traigo mención lo del Día de las Madres porque el gobierno de Nicaragua,
porque hoy es el Día de las Madres, organizó una zumbatón para celebrar el Día de las Madres. Una de las primeras medidas que tenemos que tomar por el coronavirus es no estar en lugares conglomerados. ¿Y cómo es posible que se estén organizando eventos de este tipo en lugar de buscar como soluciones de poder concientizar a las personas a que puedan evitar tener el contacto y estar en grupos de grandes personas? Ese es el primer punto. Segundo punto, como mencioné antes, los hospitales no tienen las herramientas necesarias. Mi comunidad, los hospitales no tienen las herramientas necesarias para combatir contra el virus. Si hay países muy grandes que están costándoles luchar contra el virus, ahora imagínense mi comunidad que está igual como han mencionado las chicas, que está lejos, no tiene el contacto, no tiene la ayuda, entonces es mucho más difícil. Y yo pienso, y esto me recuerda, porque mis abuelos me contaban y todo, lo que vivió mi comunidad indígena Miskita, que fue llamado Navidad Roja, que fue durante la guerra, y muchos miskitos murieron en esa guerra. Y esto me recuerda eso, porque no tenemos el apoyo y va a pasar algo similar. No va a ser una guerra, pero va a ser una guerra del virus que nos estaría atacando a nosotros si no tenemos la protección necesaria del gobierno, quien tiene el cargo o los que tienen que protegernos. Y si no tenemos la protección, de nuevo vendrá una muerte masiva de más indígenas miskitos. Y como mencionaba Goya, de nuevo se van a ir poco a poco extinguiendo más personas, y no solo el virus está afectándonos. Desde años atrás, siempre el gobierno de Nicaragua ha venido incluso matando a muchos indígenas. Por lo mismo, lo primordial para nosotros son nuestros territorios también. Y al defender nuestros territorios, el gobierno, al no gustarle eso, lo primero que manda a hacer es a matarnos, y eso no es la solución de nada. Entonces, esto es como les mencionaba antes, esto es como una lucha más que viene sobre las comunidades indígenas de mi país, y específicamente los miskitos, que yo pienso que todas las comunidades indígenas de Latinoamérica estamos enfrentando. Como hemos venido mencionando, problemas sobre problemas sobre problemas, sí, pero espero que nosotros podamos como luchar contra ellas y poder ayudar a las siguientes generaciones a que podamos acabar con estas luchas. Gracias. Bueno, en el caso de Bolivia, creo que no está muy lejos de la realidad también lo que dicen las otras lideresas, ¿no? Lamentablemente en Bolivia, si bien hemos tenido un gobierno anterior de 14 años y lamentablemente, supuestamente indígena, pero esto no ha sido así, ¿no? El gobierno que se ha olvidado de los indígenas, y hoy en día estamos pagando las consecuencias, ¿no? Lamentablemente el Estado se olvidó, como siempre lo han hecho, ¿no? Hay comunidades que tienen que salir por los ríos, que les queda muy lejos salir a un pueblo cercano. Estamos hablando de 2, 3 días, de horas, y no tienen ni siquiera hospitales, ni para qué decir equipamiento, pero sin embargo están ahí los proyectos extractivos, hablamos de minería, de hidrocarburos, petróleo, y no cuentan con lo necesario. Si bien el Estado dice que está ayudando, o los dirigentes dicen que su gente tienen todo, pero si uno va y ve la realidad, no es así, ¿no? Lamentablemente hay personas que lo necesitan, siempre lo han necesitado, peor aún por esta pandemia de que creo que no nos hemos imaginado que vamos a conocer algo así, ¿no? Entonces, no hay ninguna ayuda, el Estado no ha contrarrestado para poder hacer llegar algo para poder decir, bueno, estamos seguros los pueblos indígenas, las comunidades campesinas, tenemos cómo cumplir los protocolos de bioseguridad, cómo cuidarnos y cómo cuidar a nuestra familia. No hay, ¿no? Y creo que pasa lo mismo como lo dijeron las otras panelistas igual. Gracias, bueno, gracias a todas por lo que comparten. Es importante, yo creo, diferenciar que cada comunidad originaria en América Latina es particular, ¿no? Y hay mucha diversidad, sin embargo, todas concuerdan en que el rol del Estado ha sido bastante deficiente y que del discurso
al hecho hay un largo trecho. Todavía queda una gran deuda pendiente, sin duda, en materia de pueblos originarios, ¿verdad? Hay algo que nos da el pie para la siguiente pregunta que vos dijiste, Roxy, que es, vos dijiste, la importancia de alzar las voces para demandar más, ¿no? Y pensando también en lo que va a venir, en las generaciones futuras y el rol de los jóvenes. Entonces, en este marco, nosotros queríamos preguntarle, estamos muy interesados, sobre todo su visión, que ustedes son mujeres y son lideresas indígenas, son jóvenes. ¿Qué tan importante creen que es ahora, ¿no? Y será después de la pandemia, el rol de las y los jóvenes indígenas? ¿Piensan que las luchas van a ser las mismas? ¿Piensan que van a cambiar? ¿Cómo ven ustedes la juventud indígena en el mundo post-pandemia? Perfecto. Bueno, empiezo otra vez. A ver, yo he venido trabajando más o menos 8 años junto a lideresas en los barrios y lideresas rurales en general. Hemos llevado programas de educación popular justamente para promover la participación política de mujeres líderes. Y dentro de esto yo creo que el camino todavía es inmenso. Nosotros siempre seguimos justamente haciendo estudios para ver cuál ha sido esa conquista de derechos en todos estos años de trabajo, y ha sido mínima. Ha sido realmente mínima, tanto para justamente después tocaremos el tema de interseccionalidad, pero cada vez se juntan más y más discriminaciones que afectan el pleno goce de los derechos humanos. Estamos hablando de que si en sí ya las comunidades indígenas son invisibilizadas, cuando hablamos de liderazgo de mujeres indígenas es incluso peor el escenario, y peor si hablamos de lideresas indígenas, mujeres que sufren alguna discapacidad o que tienen una diferente orientación sexual. Justamente ahí vemos cómo este tipo de discriminación profundiza todas las discriminaciones y nos coarta derechos. Y dentro de esto yo creo que hemos venido casi arañando peldaños poco a poco con una conquista enorme, y siento que todavía nos falta muchísimo. Y yo creo que ese es un papel de todos. Yo creo que justamente fomentar este liderazgo, promover este liderazgo, es un papel de cada uno de nosotros, no solamente de las comunidades indígenas, sino de todos. Justamente cuando preparamos un foro, cuando preparamos una política pública, cuando vamos a invitar a alguien, cuando contratamos a alguien, cuando estamos hablando de empleabilidad, cuando queremos poner a alguien en un puesto de gobierno o de toma de decisiones, ahí es cuando tenemos que pensar si estamos dando ese espacio a todas las minorías. Y no hablo solamente de las comunidades indígenas, porque todas las minorías son invisibilizadas. Y ahí hace falta un trabajo enorme de todos y cada uno de nosotros por fijarnos realmente si esas lideresas están siendo visibilizadas, su trabajo, sus voces. Yo trabajando todos estos años junto a lideresas, llevando estos programas para participación política, me topo con mujeres que han trabajado 30, 40, 50 años en el territorio, junto a sus pueblos, junto a sus barrios, y muchas de las personas no conocen ni sus nombres, ni su historia, y mucha gente me dice, bueno, pero ese reconocimiento, no solamente un reconocimiento justo que se lo merecen, sino también que el reconocimiento lleva consigo el poder tomar decisiones, el poder influir dentro de políticas públicas que cambien esta estructura que les sigue condenando a multiplicar su vulnerabilidad, a multiplicar justamente las condiciones que no les permite conquistar sus derechos. Así que yo creo que todas las comunidades indígenas, las comunidades no indígenas, cada uno de nosotros, desde el puesto en donde estemos, tenemos un papel enorme por hacer que todas las voces sean escuchadas. Bien, muy acertado tu comentario, Coya. Pues personalmente ahora, yo pienso que en esta época hemos visto cómo la población se ha ido solidarizando. Nos hemos solidarizado unos con otros, apoyando al vecino, viendo de qué manera salir de esta crisis. Pienso que tanto jóvenes como lideresas pueden intervenir de diferentes maneras. Una de ellas es con sus ideas. Es momento de darles el protagonismo a los jóvenes y a las lideresas. El protagonismo y creando espacios para escucharlos y así entender
cuáles son sus necesidades. Muchas veces escuchamos a los gobiernos decir es que los jóvenes no se involucran, pero ¿cómo nos vamos a involucrar si los espacios no son creados? Entonces es importante que se nos den esos espacios y escuchar nuestras necesidades. Es importante el involucramiento en la creación de programas. Yo creo que si escuchamos opiniones, podemos crear programas que sean más efectivos y que lleguen a la población que lo necesita más. Aparte de eso, es indispensable tomar en cuenta los aportes de la población, en especial para la recuperación emocional, que como bien sabemos, ante esta crisis es una de las áreas en las que necesitamos bastante apoyo. En mi opinión personal, yo pienso que sí, las luchas seguirán ahí y por eso mencionaba que esperamos que las siguientes generaciones puedan luchar contra ellas y poder disminuirlas. Por otro lado, también considero que para que haya un cambio necesitamos que los líderes que están para poder dar la oportunidad de hacerse ese cambio tiene que ser diverso. Yo siempre menciono que para hacerse una tecnología o desarrollarse una tecnología, un software, el equipo al menos tiene que ser diverso para que se tome en cuenta todos los aspectos necesarios. Por lo tanto, si en un gobierno todos los líderes, no todos, son diversos, tal vez no hay alguien de una comunidad indígena, entonces las otras personas no van a saber cada una de las situaciones o las problemáticas que nosotras conocemos que pasamos, entonces no se tomarán en cuenta. Sin embargo, si hay involucramiento de todas las partes, que si hay una involucración diversa, entonces hay más chances de considerar todos los aspectos, todos los problemas, las problemáticas, buscar soluciones y así hacer algo inclusivo, incluir a todas las comunidades, tratar de ser lo más inclusivo posible para no excluir a nadie. Pero como sabemos, no hay diversidad y eso provoca que no estemos incluidas ni siquiera nosotras como indígenas, porque no se nos está incluyendo, porque no se nos está escuchando las voces. Nosotros levantamos la mano, decimos, hablamos, pero aún así dicen que no hay participación de comunidades indígenas. Claro que sí hay. Estamos aquí nosotras hablando. Y lo bueno que nosotros estamos hablando aquí es que vamos a poder inspirar a las nuevas generaciones a poder decir, si estas chicas están hablando de mi comunidad por las problemáticas que pasamos nosotras, entonces yo también lo tengo que hacer. Ellas no están solas, yo también soy de esa comunidad. Y las chicas pueden decir, yo también quiero educación. Yo no quiero quedarme aquí, nada más en mi comunidad. Quiero educarme, quiero saber mis derechos. Yo quiero hacer que mis derechos valgan. No quiero que no me dejen valer mis derechos. Lo que más queremos nosotros es que escuchen, que nos escuchen, que hagan que nuestros derechos valgan. Y yo por eso, es más, estoy súper agradecida incluso con Costa Rica porque ha hecho que uno de mis derechos más valiosos sea válido, que es el derecho a la vida. Yo tuve que venirme de mi país por lo mismo, por el peligro, por las políticas, la situación política actual que no está bien. Y por eso tuve que salirme de mi país. Sin embargo, como he dicho, nosotros unificándonos, uniéndonos, alzando las voces, porque no solo somos una, no solo somos nosotras, somos toda Latinoamérica y ahora nosotras, las indígenas, nos estamos educando y sabemos qué es tecnología, sabemos cuáles son nuestros derechos, sabemos cuáles son los derechos de nuestros territorios y sabemos exactamente por todo lo que hemos tenido que pasar. Habemos muchos de nosotras que caminamos kilómetros para poder al menos tener una educación preescolar, otros que tienen que atravesar todo un río, al menos en Nicaragua, por ejemplo, hay niños que tienen que pasarse todo el río escondido solo para ir a estudiar, aprender en mi comunidad para poder aprender español, aprenderlo bien y poder educarse. Entonces, nosotras en sí tenemos también la batuta para enfrentar la situación e inspirar a las nuevas generaciones. Sabemos que las luchas van a seguir, pero tenemos que tener grandes expectativas de que las nuevas generaciones van a luchar contra ellas también y seguirán nuestros pasos porque nosotras somos las que vamos marcando los pasos y ellas nos vendrán siguiendo. Gracias. Bueno,
Creo que ahora en este tiempo es fundamental, en esta época de la pandemia, ¿no? Como jóvenes y lideresa de nuestros territorios, demostrar que los jóvenes también podemos llevar adelante nuestras organizaciones a nuestras bases y hacer conocer las problemáticas que pasan en nuestros territorios. Son décadas que lamentablemente el extractivismo ha consumido a los territorios y no se ha visto, muy poco se ha visibilizado a los jóvenes incursionados en la defensa de sus territorios. Y ahora creo que para mí, desde lo personal, es importante de que están reconociendo mucha la sociedad civil el valor de los territorios, porque es ahí donde producimos y alimentamos a las ciudades, pues, ¿no? Entonces, y siempre hemos venido levantando nuestras voces como jóvenes, pero lamentablemente los jóvenes han tenido poca oportunidad, pero así en estos casos, por ejemplo, de mí y algunos otros jóvenes que estamos en estas luchas a nivel nacional en Bolivia, hacemos lo que podemos porque nos dan poco espacio, ¿no? Entonces, es importante hacer conocer nuestras voces y sabemos de que en adelante vamos a seguir, creo lo mismo, ¿no? Es un poco difícil ser de un territorio y ser líder, ¿no? Y hacerse conocer o que nos den espacio ante la sociedad civil para hacernos conocer y que también podemos. Gracias a todos por lo que comparten. Ya el hecho de escucharlas es muy emocionante y es muy inspirador verlas ustedes en primera línea, ¿no? Batallando o intentando promover cambio social. La verdad es muy inspirador. Y bueno, está buenísimo esto de recordar siempre la importancia de crear conciencia en la juventud, quien muchas veces está al frente, ¿no? De ese nuevo cambio social. Y bueno, ahora vamos con la última pregunta general. Antes de eso le aclaramos a las personas que nos acompañan escuchando que cualquier pregunta que tengan la pueden ir dejando en el chat. Si quieren especificar a quién se la van a dirigir, si hay alguna de las lideresas que quieren preguntarle en particular, son bienvenidos a dejar preguntas. Y bueno, ahora ya moviéndonos en la última pregunta general, que tiene que ver con el mundo post-pandemia. Un mundo lleno de incertidumbres, sin duda, pero que tiene que ver con una preocupación de muchos. Entonces, la pregunta que le queríamos acercar tiene que ver con cuáles creen ustedes que van a ser los desafíos prioritarios en este mundo post-pandemia para sus comunidades. ¿Hay algo que cambió en este tiempo? ¿O las luchas van a ser las mismas? ¿O cuál va a ser la prioridad? Perfecto. Yo creo que, a ver, muchas de las luchas van a ser las mismas porque hemos venido luchando 500 años en muchos de los temas que no se han terminado de superar y resarcir. Pero yo creo que también hay muchas de las luchas que van a ser nuevas y que este COVID, como yo comenzaba mi intervención, justamente desnuda una realidad y la acentúa. Aquí en Ecuador estamos hablando de que el 60% de la población vive con un trabajo informal. Eso quiere decir que 10 millones de personas no tienen un trabajo formal, no tienen un trabajo digno. Así que imagínense que muchas de esas personas justamente forman parte de las comunidades rurales, muchos de esos forman parte de las comunidades indígenas. Aparte de eso, también muchas de las respuestas de todo tipo, ¿no? Justamente hemos estado participando en muchos hackatones, en muchos proyectos que impulsan diferentes iniciativas, pero mucho siempre es ligado a la tecnología, lo cual me gusta mucho, pero también tenemos que ser conscientes de la realidad. Aquí en Ecuador solamente el 36.8% tiene un acceso de los hogares, tiene acceso a Internet. Solamente el 16% de los hogares tiene una computadora y un acceso a Internet. Estamos hablando de que los niños
como muchas de las compañeras han comentado, diariamente tienen que recorrer caminando 6, 8, hasta 10 kilómetros para poder tener esto que nosotros pensamos que es seguro, ¿no? Tener una computadora, tener una conexión a internet, tener una app que te ayude en algo de medicina, psicológico, etcétera, etcétera. Entonces, quizás también estamos invisibilizando a las personas que no tienen todo esto, a las personas de los territorios, a las personas que necesitan que pensemos más allá de nuestro privilegio, porque quédate en casa es un privilegio de clase. Y no estamos pensando en la realidad de todas las personas que sufren distintas realidades. Entonces, frente a eso, creo que el trabajo todavía, como lo hemos venido hablando, es enorme. Y considero también que las luchas tienen que hacerse también desde los territorios. ¿A qué me refiero con esto? No sé si en sus países se repite la historia, pero aquí nosotros muchos de los, justamente de los líderes de opinión, tanto a nivel político como comunicadores, etcétera, manejan toda la política a nivel de Twitter. Se ha perdido mucho de esa institucionalidad, mucho a nivel de redes, de Facebook, contestan en Facebook, resuelven una ley, resuelven algo a través de las redes sociales, y se han perdido eso de ir a los territorios, de ir a la realidad a los barrios, de bajarse de un poco de la tecnología y darse cuenta de cómo la gente se muere de hambre, porque aquí en Ecuador la gente, más allá de la pandemia, se ha muerto de hambre. Aquí la gente, muchas mujeres, inclusive hay un caso horrible de niños que han terminado suicidándose por el hambre. Entonces, cuando ahí vemos que no hay políticas públicas que están pensados con perspectiva de género, que están pensados con un enfoque en donde consideremos a todas estas poblaciones vulnerables, entonces estamos invisibilizando sus luchas, sus problemáticas y sus soluciones a futuro. Así que es una invitación justamente tanto a las lideresas, a los líderes que estamos hoy aquí, y también a las personas que nos puedan escuchar, para que haya ese espacio en donde la participación sea una realidad. Bien, las inequidades se vivían desde antes. Desde mucho antes veíamos cómo la inequidad estaba ahí. Y pues evidentemente no se desvanecía. Bueno, acá en Guatemala tenemos problemas, y estoy segura que es en todos los países, que tenemos problemas sociales con raíces profundas. Pero ahora con más agravantes. Las raíces están, pero vemos que ahora están con más agravantes. Corresponde tomar nuevos retos. Uno de ellos, mejorar nuestros hábitos de higiene. Crear un proceso de reeducación, un proceso en el que aprendamos y enseñemos, cómo debemos lavarnos las manos, por ejemplo, sobre todo en esas áreas rurales. Yo insisto mucho, porque son las áreas marginadas, son las áreas que están olvidadas, invisibilizadas, donde la ayuda no llega. Y acá en Guatemala se maneja mucho una frase que es, si no morimos por el virus, moriremos de hambre. Es lo que está pasando. Hay muchas personas que se están quedando sin trabajo, muchas personas que ya solo tienen acceso a un tiempo de comida. Entonces, son muchas las situaciones que estamos viviendo. Muchos científicos afirman que el virus vino para quedarse. Tenemos que aprender a vivir con él, reeducarnos, tomar otras medidas, cambiar totalmente nuestro estilo de vida. Estamos ante una realidad nueva, pero más dura para cierto grupo, para cierta población, que esta población ya se encuentra en situación vulnerable, como lo mencionaba, no se les está garantizando los derechos mínimos, el derecho a la salud, a la educación, el derecho a la alimentación, no se está garantizando. Entonces necesitamos, como decía Coya, políticas y sobre todo la voluntad de la población, involucrarnos, buscar mecanismos, unir esfuerzos, porque vemos cómo ciertos programas o ciertas intenciones del pueblo se vienen abajo por la falta de solidaridad, porque en lugar de apoyar, juzgamos y decimos, no es así, pero tampoco hacemos nada. Entonces nos corresponde a todos aportar y dar nuestro pequeño grano de arena para cambiar la realidad y mejorar la situación. Yo pienso que, bueno, con lo que mencionaba Leticia, es bueno también que sí, nosotros tenemos la responsabilidad de luchar con cada una de las luchas que se nos viene, y en mi opinión pues sí tendremos muchas más luchas, más problemáticas, más desafíos que enfrentar. Sin embargo, nosotras
somos las que entendemos a nuestro pueblo. Sí, son los mismos que sabemos muy bien que muchas veces por falta de educación o por alguna otra razón probablemente no confían en nosotros, o por todas las luchas que han tenido que pasar, su desconfianza se ha perdido. Sin embargo, nosotros somos las que entendemos a nuestro pueblo y le decimos, mire, este es el caso, esta es la situación, tenemos que actuar de esta manera, si no, vamos a extinguirnos, si no, vamos a ser muy afectados, si no, van a haber más muertes. Entonces, o nos unimos o nos irá muy mal como comunidad. Entonces, nosotros que entendemos a nuestro pueblo, hablamos con ellos. En lo personal, yo estaba hablando con muchos de mis familiares, amistades en la comunidad. Si yo tengo el acceso de poder brindar con ellos como concientización y apoyo, entonces lo hago. No. ¿Me escuchan? Sí, sí, Ok, Roxy, te perdón. escuchamos. Pensé que se me había ido el internet. Ok, bueno, les decía que entonces nosotros también tenemos en nuestras manos el acceso, en lo personal nosotras, digamos, que hemos logrado salir, educarnos y saber y aprender, entonces compartir con los demás que tal vez no desconocen la situación. Hemos pasado por mucho y es momento de que nos unamos, y al venir más desafíos es momento de que nos unamos y luchamos contra ellas juntas. Y como decía, en lo personal, yo he estado contactando personas para ver si el desafío principal ahora va a ser el aprendizaje o la educación de higiene, como mencionaba Leticia, es una de las cosas primordiales, porque sí, podríamos llegar al punto de que se diga que el virus, ya la situación de la pandemia ha acabado, pero igual tendremos que aprender a tener mucho más cuidado con todo, a ser más higiénicos. Entonces, va a ser una lucha muy grande, más en nuestras comunidades, porque como mencionaba, muchas de nosotras, hay algunas que no tienen acceso a agua, que tienen que ir muy lejos para poder tener acceso a agua y para poder aplicar todas las medidas que se tienen que aplicar. Sin embargo, es momento igual que nosotras, que podemos también educar a nuestro pueblo, poder hacerlo con el acceso que tengamos. Bueno, me toca. Bien, creo que después de esto es un gran desafío y un gran reto que se viene para nosotros como defensoras y lideresas, ¿no?, de nuestros territorios. Hablamos el tema de, si bien el tema económico es muy preocupante, peor en un país como Bolivia, por ejemplo, que nunca ha tenido una economía estable, ¿no? Y desde ya están pensando seguir explotando nuestros territorios. ¿Y eso qué significa? El tema más hambre, el tema de educación es un tema que preocupa mucho también. Lamentablemente en las áreas rurales, en las comunidades, en los territorios, no hay acceso a internet, no tienen un teléfono las comunidades. Es un gran desafío que se viene. El tema, lo que mencionaban por ahí también, el tema de, si bien tenemos que tener un poco más cuidado ahora en adelante, el tema de higiene, pero ¿qué pasa? Por ahí dicen el tema, que ahora está sonado el tema de lavarse las manos y con agua y jabón, pero sin embargo hay comunidades que no tienen agua, ¿no? Una gota de agua para ellos vale oro. Entonces, y lamentablemente las políticas de los gobiernos no está basada en los territorios, en las comunidades. Pero sí se acuerdan, sí llegan cuando necesitan un voto, ¿no?, para sentarse en la silla del poder. Ahí pueden llegar, ahí pueden ver las necesidades que tenemos las comunidades. Pero ya cuando la realidad es más allá, se olvidan, en el caso de lo que está pasando ahora. Entonces, lo que se necesita urgente, y tenemos que exigir continuo y sumar a más jóvenes, a más personas, a la sociedad civil, exigir políticas basadas en los pueblos indígenas, en las comunidades campesinas. Eso es lo que se necesita, eso hay que trabajarlo mucho, es un gran reto. Y en cuanto a la lucha va a ser tal vez el doble de lo que hemos tenido,
porque no vamos a enfrentar a este monstruo capitalista que lamentablemente nos está corrompiendo la vida que teníamos. Yo creo que con los años no vamos a tener una vida digna, ¿no?, en las comunidades, porque muchas comunidades, por ejemplo, ahora no lo tienen, están tomando agua con petróleo, no pueden tener, no pueden tranquilamente. Entonces es un gran desafío que se viene y creo que tenemos que sumar esfuerzos para enfrentar algo grave que se viene. Creo que somos conscientes nosotros de eso y bueno, es importante hacer visibilizar esto de la sociedad civil para que ellos también sean parte de nuestras luchas, porque son los territorios que producimos y alimentamos a las ciudades, ¿no? Hacer en conjunto una sola lucha y el tema fundamental, tener una seguridad, una alimentación segura, ¿no? Una alimentación sana y lo que es más importante, tener un agua limpia. Gracias a todas. La verdad, bueno, es muy importante todo lo que comparten y sobre todo esta necesidad de movilizarse y esta necesidad de unir las luchas, como bien ustedes decían. Ya el hecho de que estemos conversando acá, ¿no?, con tan diversas comunidades de América Latina, pero a la vez que presentan una suerte de desafíos comunes, está buenísimo esto de conversar entre todas y poder pensar ese mundo post-pandemia, un mundo más justo para las comunidades originarias. Bueno, sobre todo ahora que cada una de ustedes se desempeña en un ámbito particular, queríamos hacerle algunas preguntas específicas. Yo sé que comparten su espíritu de activismo, de defensa de derechos humanos, pero sin embargo cada una tiene sus particularidades como lideresa. Así que bueno, vamos a pasar a una serie de preguntas específicas que les pedimos que respondan brevemente. También le recordamos al público que nos escucha por Facebook que pueden dejar preguntas en las páginas de ambas organizaciones. Y bueno, vamos a empezar preguntándole a Colla, específicamente por este concepto tan importante de la interseccionalidad. Colla, ¿cómo es esto que la interseccionalidad y las discriminaciones se agravan con la pandemia? ¿Cómo ves esto vos? Pues creo que es muy importante entender este concepto de discriminación múltiple, ¿no? Muchas veces pensamos que la discriminación solamente es a causa de algo, de una cosa aislada, y muchas veces es la conjunción de muchas cosas distintas. Y son estas identidades de cada persona que a veces la colocan en distintas poblaciones vulnerables. A veces, por ejemplo, estamos hablando de una mujer que a la vez es una mujer indígena, que a la vez tiene una diversa orientación sexual, que a veces también tiene una clase social baja. Entonces, todo este tipo de cosas, a veces incluso estamos hablando de personas con discapacidad y muchas otras cosas, ¿no? Les estoy nombrando quizás las más nombradas, pero hablamos de muchos otros factores que lo que hacen es multiplican la vulnerabilidad. Lo que hacen es aumentan, profundizan y amplifican la discriminación. ¿Y qué pasa con esto? Que también nosotros no nos damos cuenta cómo afecta en diversas estancias. Justamente una de las personas que trabajó mucho este tema, que es Kimberly Crenshaw, en 1977, lo dividí en 3 zonas, ¿no? Desde lo que es la parte estructural, en donde habla justamente de las consecuencias que van a generar todo este tipo de discriminaciones y cómo cada una va a provocar que sea más difícil este acceso a los derechos. También hablaba de la parte política, de cómo las políticas públicas tienen que ser justamente pensadas desde esta múltiple discriminación, porque es muy diferente cómo se afronta una situación de una persona, de una mujer, que también tiene una discriminación, que de una mujer indígena, ¿no? Entonces, hablaba de esta parte política y finalmente hablaba de una parte simbólica. Simbólica al hablar de la representación y simbólica también hablar de los medios de comunicación, de cómo ellos perpetúan y reproducen este tipo de estereotipos en donde justamente acentúan todos estos problemas, ¿no? Entonces, yo todos estos años justamente trabajando con los voluntarios, hablaba de este tipo de cosas para que la gente entienda más didácticamente qué es lo que nos referimos con discriminación múltiple. Entonces yo siempre les decía, imagínense que todos estamos en una línea en donde todos empezamos al mismo tiempo
con el fin de conquistar nuestros derechos, ¿no? De conquistar nuestros derechos en general de alimentación, de salud, de educación, etc. Y cada una de las discriminaciones va haciendo que las personas vayan bajando esto. Entonces, si hablamos que es una mujer, tiene menos acceso a oportunidades, si es una persona indígena, una persona con discapacidades, y cada vez vemos como el camino para llegar a conquistar sus derechos es cada vez más amplio. Entonces, es más difícil que esa persona pueda llegar a conquistar sus derechos, ¿no? Entonces, ahí es cuando nosotros entendemos que no es lo mismo. Justamente cuando se comenzó a acuñar este término, se hablaba del feminismo, y justamente salió de las feministas afroamericanas estadounidenses, que ellas decían, no es lo mismo el feminismo hegemónico, que justamente visibiliza la lucha de las mujeres, justamente todas las discriminaciones que sufren, sino es muy distinto al feminismo enfocado en las mujeres afroamericanas. Entonces ahí comenzaron a ver que era distinto, ¿no? Y comenzaron justamente a trabajar en este término. Entonces creo que ahí es muy importante, yo lo he vivido a modo personal quizás, porque yo siento que he tenido que superar muchas de estos aspectos en mi vida, al ser mujer, al ser indígena, por mi orientación sexual, por tener una discapacidad. Tú comienzas a juntar todo este tipo de cosas y comienzas a ver cómo estás afectada toda tu vida, a nivel de educación, a nivel de salud, a nivel de acceso a las oportunidades, de un empleo digno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es importante que todos, cuando nosotros trabajemos otra vez repito, desde donde trabajemos, tengamos siempre claro este concepto de la interseccionalidad, para que veamos que realmente cuando trabajamos, por ejemplo, con una comunidad indígena, no solamente debemos pensar en, bueno, vamos a crear algo cultural más pegado a una comunidad indígena, sino en sí, en todo su contexto. ¿Qué otras intersecciones de sexo, de clase, de género, hasta incluso de una posición política, etcétera, qué todas estas cosas reproducen y cuál es justamente el verdadero estado de una comunidad para poder dirigir mejor los esfuerzos de nuestros proyectos, política pública o cualquier tipo de cosas en las que estemos involucradas? Gracias, Coya, la verdad es muy importante todo lo que vos decís. Y bueno, nos están llegando varias preguntas del público, así que le vamos a pedir que muy brevemente nos respondan las preguntas que siguen, así podemos llegar a leer las preguntas de la gente, que están muy interesados en todo lo que ustedes están diciendo. Vamos a preguntarle a Roxy, principalmente que vos, Roxy, te desempeñás en el ámbito de la tecnología. ¿Consideras que los estados pueden beneficiarse del talento de las y los jóvenes indígenas en este sentido? ¿Crees? ¿Qué nos puedes contar de la industria espacial en relación a la juventud y demás? Muy brevemente, ¿qué nos podés contar al respecto? Sí, definitivamente la aportación de jóvenes indígenas en el área aeroespacial beneficiaría un montón al Estado, dado que también, como he venido mencionando, nos ayudaría a ver como diferentes aspectos y problemáticas que tenemos. Hace poco yo estaba teniendo una conversación y le digo a un amigo, yo entiendo y agradezco que hay organizaciones, que hay empresas que llegan a comunidades indígenas y hacen sus investigaciones con tecnología aeroespacial o tecnología satelital, viendo todos los temas meteorológicos, viendo todo el mapeo de los sitios, protegiendo nuestras reservas naturales. Sin embargo, ¿qué mejor que nosotros mismos seamos los que traigamos eso? Porque nosotros conocemos los problemas. No, yo siempre voy a decir que nuestra prioridad número 1, y desde años atrás, ha venido siendo proteger nuestros territorios, porque es por lo que siempre hemos peleado. Por lo tanto, con tecnología satelital, bien nosotros podemos tener control de eso. Incluso en las Amazonas, los indígenas están utilizando tecnología de drones, GPS, software, plataformas digitales de mapeo para poder cuidar de las reservas naturales, porque sabemos que es muy difícil cuidar de ellas porque es muy grande, muy inmenso. Entonces, al utilizar este tipo de tecnología es mucho más fácil, tenemos un acceso mucho mejor para poder combatir contra estos problemas. Otro ejemplo del uso de la tecnología, claramente, y que sabemos que la tecnología aeroespacial no es la única que podría apoyarnos. Esta es una de las tantas tecnologías que nos puede apoyar. Otra de ellas podría ser realidad virtual. ¿Cómo podría realidad virtual ayudar a una comunidad indígena? Sabemos que muchas niñas, al menos en la comunidad indígena, en mi comunidad, Misquita, hay niñas que quedan embarazadas no por elección,
y a los 15 años, 13 años, 11 años están embarazadas, siendo madres, teniendo otro bebé, siendo niñas, teniendo otros niños. Entonces eso no está bien y sabemos y ya estamos conscientes que el gobierno en estos días no nos apoya. Y la manera de poder comunicar todas las problemáticas que tenemos para tener apoyo internacional, cooperación internacional, hoy en día es la tecnología y que nuestros indígenas sean los que se eduquen y puedan desarrollar tecnología llevando, por ejemplo, la realidad virtual con los lentes de realidad virtual, mostrar el día a día de una niña, eso va a hacer que cada uno se ponga a pensar en lo que es, porque en tecnología al menos es bueno siempre aplicar lo que se desarrolla en el campo. Y si le damos la oportunidad a personas de otros países a que puedan ver las realidades que vivimos nosotras, las chicas, las niñas en nuestros pueblos, entonces va a ser como, wow, yo no sabía esto. A muchos amigos míos extranjeros les digo acerca de la situación política de Nicaragua, de cómo no se está tomando medidas, y me dicen, yo no sabía nada de eso. Pero si se puede mostrar, eso es lo más genial. Normalmente nosotros sabemos, y por ejemplo, se hizo el evento de Latinity, que es uno de los eventos más grandes que reúne a mujeres en el área de tecnología. Hubo una comunidad indígena de aquí de Costa Rica que llegó a presentar un proyecto, pero dijeron, nosotras quisiéramos ser las que desarrolle el proyecto, pero nosotras solo estamos colaborando, dando información, porque son señoras ya de nuestras generaciones pasadas, pero ¿por qué no nuestras generaciones de ahora poder apoyarnos y decir, ok, aprendamos más de tecnología, desarrollemos nosotros nuestra tecnología? Y como mencionaba antes, una tecnología diversa hace que sea más inclusiva. Incluso voy a mencionar acerca de eso, de la accesibilidad digital. Sabemos que hay muchas comunidades indígenas que no tienen acceso a internet, que no tienen acceso a computadoras. Sin embargo, el problema siempre no es el problema. Y si nosotras como indígenas somos las que estamos en ese equipo desarrollando ese software que se usa, digamos que en el grupo de los que desarrollaron Zoom, habían comunidades indígenas, entonces dan la idea de que miren, bueno, en las comunidades indígenas muchos no tienen internet, no hay acceso a internet, no hay acceso a luz, energía. Entonces hagamos que esta aplicación pueda ser usada por estas comunidades marginadas también. Entonces, al tener un grupo diverso hace que se tome todos los aspectos para solucionar estos problemas o ver todos los escenarios posibles y poder resolverlos. Sí estamos conscientes que casi la mitad de los pueblos indígenas en Latinoamérica no tienen acceso a internet y por eso somos vulnerables y por eso estamos en desventaja. Sin embargo, desarrollándonos, incluyéndonos nosotras y esa es mi intención, ¿no? Incluir a más chicas en el área aeroespacial para que puedan soñar. Yo cuando estaba chiquita soñé que iba a llegar al espacio y por eso estoy siguiendo ese camino para ir y entrar a la industria espacial, porque no hay muchas que somos de comunidades indígenas que estamos en la industria espacial. De esta manera podríamos cuidar, como mencioné, nuestros territorios, hacer varios mapeos. Entonces es muy importante también la inclusión de jóvenes indígenas en el área de tecnología. Gracias. Gracias, Roxy. Es súper interesante todo lo que contás, sobre todo para los que no estamos tan familiarizados con todas esas innovaciones tecnológicas. Moviéndonos, pasando la palabra a Leticia. Leticia, si nos podés contar, en base a tu experiencia, lo que vos viste, ¿cuáles fueron las estrategias que implementaron el Estado, en tu caso, para paliar esta situación de falta de acceso a la educación? ¿Cómo fue el impacto del confinamiento en el acceso a la educación? Las y los jóvenes, los niños pueden ir a la escuela. ¿Cómo está siendo la situación en la educación puntualmente? Bien, gracias, Vale. En la segunda quincena de marzo fue que se detectó el primer caso de COVID en Guatemala. Inmediatamente el Ministerio de Educación suspendió todo tipo de actividades presenciales, desde el nivel preprimario hasta las universidades. Entonces, la necesidad era inmediata, reestructurar toda la manera en que se impartían las clases. Pasamos de clases presenciales, en donde los chicos recibían alimentación escolar,
a clases virtuales en algunos casos, porque nuevamente enfatizo, y personalmente trabajo en áreas rurales en donde el acceso al Internet es limitado, son pocas las personas que tienen este acceso. Entonces, ante esta emergencia, el Ministerio de Educación implementó el programa de televisión Aprendo en Casa, pero es una iniciativa que personalmente aplaudo porque estamos buscando soluciones, pero es importante analizar si realmente el programa tiene impacto, si realmente va a garantizar el derecho a la educación, si va a llegar a toda la población, porque como lo dije en el principio, hay comunidades donde no se tiene el acceso a la energía eléctrica, menos a un televisor. Entonces, ¿cómo podemos garantizar que todos los niños están viendo este programa o escuchándolo? Porque también lo transmiten en una cadena radial. Pero esa fue una de las estrategias que implementó el Ministerio de Educación. Además de ello, crearon unas guías. No sé si la ven, es una guía. Son varias guías para diferentes grados. Acá está. Son guías para diferentes grados. Estas guías fueron creadas por el Ministerio de Educación en apoyo con UNICEF. UNICEF apoyó esta estrategia. Pero como maestra, analizando este documento, por ejemplo esta, que es de Cachiquel. Entonces, vamos también al hecho de que todo viene en idioma maya. Entonces, hablamos de un país con diversidad. Entonces, los niños que no dominan el idioma maya, ¿cómo van a entender entonces esta guía? Entonces, es de analizar la eficiencia de estos programas. Ahora, personalmente, en mi comunidad que trabajo en la aldea Xetzac, una aldea de Tecpan, Guatemala, municipio de Chimaltenango, pues los compañeros hemos optado por diferentes medidas. Algunos, inclusive otros compañeros de otros establecimientos, han optado por ir de casa en casa para reforzar a los estudiantes que necesitan ese aprendizaje. Otros incluso han implementado en su casa un salón de clases y ahí reciben por turnos, en horarios, a los chicos que también necesitan reforzar. Entonces, todos estamos implementando diferentes estrategias. Personalmente, mi comunicación con los padres de familia es a través de WhatsApp y llamadas. Los llamo, les pregunto cómo van. Las hojas de trabajo las entregamos cuando hacemos la entrega de alimentos. Esta entrega de alimentos también es una estrategia del Ministerio de Educación. Es el fondo que se asigna a la alimentación escolar de los estudiantes, pero como ahora estamos en un periodo de pausa, no estamos en actividades, entonces damos el equivalente a las familias, una bolsa de víveres con un valor aproximado de 56 a 60 quetzales. Entonces, esto ayuda, apoya la economía familiar. Esas son las estrategias que se han implementado acá en Guatemala y personalmente, como ya les mencionaba, visitar a los estudiantes de casa en casa, llamadas telefónicas, mensajes por WhatsApp, cuando es posible, porque recordemos que hay familias de escasos recursos que no tienen ese acceso. La recarga más barata acá en Guatemala de Internet es de 5 quetzales. Si lo vemos de este lado, con esos 5 quetzales, un padre de familia podría comprar pan para su familia. Entonces, tenemos que ser empáticos, tolerantes y entender la situación. La educación va a ser diferente en cada contexto. No esperemos que la educación sea la misma en el área rural como en una ciudad desarrollada, donde la mayoría de casas tienen el acceso a Internet. Entonces, la educación va a ser diferente según el contexto en que nos desenvolvamos. Muchas gracias, Leticia. Y bueno, ahora preguntándole a Jenny, relacionado con el ambiente, algo tan importante en nuestros días, ¿no? Que estábamos con todo este tema encima del cambio climático y algo que nos urge a todos, no solamente a las comunidades originarias. ¿De qué manera, Jenny, crees que las y los jóvenes indígenas, en este caso, pueden generar acciones para contribuir justamente a la defensa del ambiente? Bien,
En el caso de mi región, y bueno, en lo general, creo que el tema de las juventudes es muy complicado poder incluirlo en el tema de la defensa. Uno por el tema de que la falta de espacios y otro el tema la falta del interés, podría decir. Pero siempre se ha socializado el tema, la importancia de defender al medio ambiente, de defender la madre tierra y en todo ámbito, pero es un poco muy complejo este tema de las juventudes. Y en cuanto a las acciones, primero ir valorando, ¿no? Ir valorando como jóvenes la riqueza que tenemos en nuestro territorio, eso es importante, porque si bien hablamos a estas épocas, por ejemplo, la juventud más está enfocada en el tema de la tecnología, ¿no? Entonces, hay mucho por trabajar, creo, para que podamos como jóvenes sumar a más jóvenes para que le den la importancia y empezar a tomar acciones. Uno, el tema es mediante las redes sociales, ¿no? Creo que eso es tan importante. Y después otras acciones también muy poco se ha visto, pero bueno, se está trabajando en eso, de que puedan, nosotros como líderes y como defensoras del medio ambiente, en el caso de Bolivia, que tenemos una coordinadora nacional en la que soy parte, siempre estamos hablando con los jóvenes, ¿no? De las comunidades, de los territorios, de las áreas protegidas, de la importancia que debemos darles y empezar a generar diferentes acciones. Entonces, como le digo, es un poco complejo, pero se debe ir sumando más y bueno, yo creo que ahora, después de que pase esta pandemia, vamos a tener un poco más, podemos decir, a sumar más jóvenes, ¿no? Porque estamos ahora valorando lo que muchas veces no se ha valorado, ¿no? Lo que tenemos en nuestros territorios. Entonces creo que estamos recién dando un paso tan importante para poder tomar acciones. Si bien se ha visto en otros países, ¿no? Que en cuanto al cambio climático, las diferentes luchas, diferentes manifestaciones, pero es un tema a debatir, un tema grande a debatir, porque el tema del cambio climático es muy importante que debemos tomarlo con seriedad. Mientras pasan los años, estamos sintiendo las temperaturas, el tema de la escasez de agua, entonces por ahí ir empezando y ir sumando a jóvenes, ¿no? de diferentes territorios como de otros países, y que ellos formen parte y que conozcan la riqueza que tenemos y bueno, y así también dejar la enseñanza para los que vienen, ¿no? Porque las luchas que siempre hemos hecho en lo personal ha sido mirado hacia ellos, ¿no? A las generaciones que vienen. Exacto, Jenny, las generaciones futuras, es muy importante pensar el mundo que les dejamos. Y como vos dijiste, sumar más jóvenes, de eso se trata, eso es clave. Bueno, el público nos acercó algunas preguntas, varias, vamos a leer algunas para ustedes. Les pedimos que sean súper breves, así podemos leer más. Bueno, la primera es para vos, Coya, tomando en cuenta, ¿no? Además de la importancia y necesidad de fomentar y fortalecer la presencia y el reconocimiento que se le debe al liderazgo de sus comunidades indígenas, ¿qué tan importante consideras vos que es la cooperación, ¿no? Y el trabajo en equipo entre miembros de las comunidades indígenas y miembros del resto de la población, ¿no? Perfecto. Bueno, yo lo considero fundamental. Considero que siempre, a ver, yo he hablado mucho de este tema. A veces también hay un discurso nocivo de folclorización con respecto a las comunidades indígenas. ¿Qué me refiero con esto? Que muchas veces hay muchas personas que lo pintan desde un lado quizás que no hay un mal ahí, que no hay personas, que no hay intereses ocultos de ciertas personas, etc. O sea, que no sufren los mismos males que sufren cualquier tipo de población en cualquier parte del mundo. Entonces, dentro de las poblaciones indígenas también encontramos este tipo de cosas. Muchas personas que ya están mucho tiempo al frente del liderazgo, que si bien han hecho un trabajo enorme, también a veces no se piensa en dar ese paso
en crear justamente un espacio para los nuevos liderazgos, de formar nuevos liderazgos, de acompañar estos procesos, de dar espacio a estas nuevas voces. Entonces yo creo que también hay un camino muy enorme dentro de las comunidades de autorreflexión, uno, de autocrítica, dos, y de justamente actuar en consecuencia. Nosotros siempre, muchas veces, trabajamos pidiendo a la afuera que haga esto, aquello y un montón de situaciones que están muy bien, pero nosotros dentro de la comunidad tenemos que sentarnos y pensar justamente qué es lo que estamos haciendo nosotros como comunidad. ¿Por qué precisamente no pensamos desde una cosmovisión distinta, en donde cada uno de nosotros forma parte de una comunidad y justamente forma parte de las decisiones de la misma? Entonces creo que ahí nos damos cuenta que a pesar de la sabiduría de los adultos, también hay sabiduría en los niños, también hay sabiduría en los jóvenes, y todos merecen un espacio para poder conquistar estos nuevos espacios que queremos de participación ya a nivel general. Entonces, la cooperación que debemos tener dentro de las comunidades es vital. Abrirnos estos espacios entre nosotros para luego conquistar espacios más grandes. Totalmente. Gracias, Colla, por tu visión en eso. Y ahora vamos a preguntarle a Leticia, en muy pocos segundos, si nos podés contar sobre cuáles son los proyectos o ideas que pueden ayudar a las juventudes indígenas en el desarrollo educativo y en otras áreas importantes para enfrentar la realidad que están viviendo. Vale, perdón, ¿podrías repetirme nuevamente la pregunta? Sí, vamos de nuevo. Esta pregunta tiene que ver con cuáles son los proyectos e ideas que pueden ayudar a las juventudes indígenas en el desarrollo educativo para enfrentar la realidad que están viviendo. Es decir, qué proyecciones son las necesarias para que haya una nueva generación indígena que tome participación en los asuntos públicos en defensa de los intereses de las minorías. ¿Cuál es el rol de la educación a futuro en empoderar esta juventud indígena? ¿Hacia dónde crees que va a ir la educación en ese sentido? Gracias, Vale. Bien, yo pienso que desde mi punto de vista, personalmente, yo creo en que primero tendríamos que implementar un programa riguroso de educación bilingüe. Si estamos hablando de áreas rurales en donde el idioma materno, por ejemplo, acá en Guatemala, el idioma materno es el cachiquel, el mam, el quechí, el quiché. Entonces, una estrategia sería eso, empoderar a los jóvenes, pero buscar que esa capacitación, esa formación llegue en dos idiomas, en un idioma materno y luego en el castellano. Esa podría ser una estrategia que yo personalmente considero que sería eficiente. No podemos llegar a una comunidad rural pretendiendo hacer cambios si no conocemos primero el entorno. La manera de ganarnos la confianza de las familias del área rural es estableciendo un diálogo en su propio idioma. Eso es importante, eso garantiza la confianza. Entonces, yo creo firmemente en que una de las estrategias sería eso, implementar un programa de formación para empoderar a la juventud indígena de áreas rurales en un idioma maya, para que la estrategia sea más eficaz y eficiente. Gracias, Leticia. Y sin duda el tema del idioma es fundamental cuando hablamos de comunidades originarias. Así que gracias por traer eso a colación porque es muy, muy importante. Y bueno, yo quisiera agregar algo rapidito, Valentina, perdón, a eso. Que la pregunta se hizo, yo ahorita soy, como vos mencionabas, punto nacional de contacto de la organización Space Generation Advisory Council. Es una organización a nivel global que promueve la participación de jóvenes profesionales y también estudiantes universitarios que se envuelvan en el área espacial. Y uno de los proyectos que estamos haciendo es llegar también a las comunidades indígenas, como la comunidad indígena Miskita, como la comunidad indígena Mayangna, Sumo, Rama, en toda Nicaragua si es posible, porque no solo las comunidades indígenas no están como tan inspirados a envolverse en esta área, sino Nicaragua en sí o los jóvenes nicaragüenses en sí. Entonces, uno de los proyectos que estamos haciendo, como Leticia mencionaba, y por eso yo estoy muy involucrada,
es llevar a personas que sepan el idioma o nuestro dialecto de nuestras comunidades y también enseñarles más de diferentes temas, que prueben diferentes temas, que vean cómo funcionan diferentes temas. En mi caso, yo inicialmente quería estudiar política, y si no hubiese probado algo que hubiese tenido que ver con tecnología, no me hubiese apasionado la tecnología. Lo primero que recuerdo yo hice en el área de tecnología fue construir un cohete de combustible sólido. Yo antes me consideraba invisible, y pensaba que no era capaz de muchas cosas. Y al construir ese cohete de combustible sólido aquí en Costa Rica y con personas que trabajan para NASA, dije yo, wow, si yo puedo construir ese cohete con mis propias manos, yo quiero que también las chicas de mi comunidad puedan hacerlo. Y que digan, yo también construí un cohete de combustible sólido, que digan, yo puedo construir un robot y que ahora esté en el espacio haciendo trabajos con astronautas. Entonces, que haya como inspiración y motivación también, porque son muchas de las cosas que también necesitamos en nuestra comunidad. Como hemos sido tan lastimadas, más nosotras las chicas, las niñas, como hemos sido tan minimizadas, pensamos que nada más tenemos que quedar ahí sin recibir más educación. Entonces, uno de los proyectos que estamos llevando con la organización a Nicaragua es poder llevar proyectos de desarrollo de robótica aeroespacial, de educación espacial, leyes espaciales, política espacial, para que cada uno de los jóvenes se involucren en el área que más les interesa. Por ejemplo, digamos, muchas de nosotras, ya he escuchado muchas de nosotras que habemos algunas que nos gusta el área de política, pero si en este caso en cada uno de nuestros países se incluyera el desarrollo de tecnología aeroespacial, es bueno que alguna de nosotras también sepa acerca de leyes espaciales, negocio espacial. Además de eso, esta tecnología aeroespacial también trae mucho que aportar en el área económico también y también en la comunidad indígena con referente a educación también. Gracias, Roxy, y la verdad que ya de por sí verlas a ustedes hablar de los temas que las apasiona es muy inspirador, y ver sobre todo mujeres, ¿no? Tomando el liderazgo en este sentido con tanta seriedad y tanta fuerza. Y acá hay otro tema fundamental que, bueno, esta pregunta está dirigida a Jenny, que tiene que ver con la globalización, Jenny. La pregunta que nos acercaron dice así: ¿cómo enfrentar las ideas globalistas que están arrasando básicamente con la esencia cultural indígena? Y la otra pregunta ¿es posible seguir con la actividad y cosmovisión tradicional cuando hay una influencia externa que incita al cambio, que amenaza en algunas ocasiones la tradición cultural? ¿Qué crees vos, Jenny? Bueno, es un poco larga la pregunta. El tema, por ejemplo, creo que es un poco muy complicado, ¿no? Poder parar el tema de la globalización, lo que decía. Sin embargo, las luchas creo que ha sido un poco para poder hacer conocer, ¿no? Qué es lo que está pasando en nuestros territorios. Porque sabemos de que si bien hacemos conocer, hacemos las denuncias, pero somos amenazados, somos procesados, encerrados, encarcelados. Es un poco muy complicado enfrentar a estos temas de que lamentablemente, como decía anteriormente, no hay políticas para poder que los pueblos indígenas, las áreas rurales puedan tomar determinaciones ante esas políticas que realmente preocupa a nosotros, pero debería ser en lo general, ¿no? Entonces, eso. Y no sé, algo más decías al último, no logré entenderla bien la pregunta, por favor. La última pregunta. Sí, no, te preguntaba cómo se puede preservar la identidad de los pueblos originarios o de tu comunidad en un mundo, ¿no?, donde uno está tan conectado con lo externo, que muchas veces la identidad indígena queda bastante invisibilizada, o en muchas ocasiones se ve amenazada, porque estas fuerzas de la globalización a veces justamente atacan la cultura.
exactamente eso es lo que hemos perdido, ¿no? Hemos venido perdiendo durante años y ahora, por ejemplo, se trata todavía de recuperar eso, de dónde venimos y de dónde provenimos. Por ejemplo, el tema del idioma nativo, por ejemplo, hablamos de ahora, de la juventud de ahora, no lleva, o sea, no habla el idioma nativo. ¿Y por qué? Porque no lo han enseñado, no lo han enseñado a sus padres. ¿Y por qué no lo han enseñado a sus padres? Porque han sido afectadas por estas políticas de la globalización, porque han venido a expropiarse otros terceros, podemos decir, a nuestros territorios. Entonces, el tema poder recuperar es salir nuevamente, podría decir, como una lucha para poder recuperar lo que es nuestro, ¿no? La cultura nativa, eso. Gracias. Bueno, gracias Jenny, gracias a todas. Lamentablemente por una cuestión de tiempo no podemos leer todas las preguntas del público. De cualquier forma, estamos muy felices con que hayan tocado tanta diversidad de temas y temas tan importantes y verlas a ustedes con tanta fortaleza, ¿no? Para inspirar a la acción a muchos otros jóvenes. Así que desde ya muchas gracias. Y ahora le cedemos la palabra a Euge, ella es representante de Mundo Sur, que va a dar las palabras finales. Así que muchas gracias. Bueno, chicas, la verdad ha sido pero un placer escucharlas. Como dijo Valen, varias veces es inspirador, porque, no sé, realmente escuchar a jóvenes lideresas peleando desde sus lugares, desde sus territorios, cada una con sus convicciones, defendiendo sus ideas, con tanta fuerza, con tanta entereza, realmente es eso, es muy inspirador. Creo que es importantísimo también este tipo de espacios para correr la voz, para, como decía Roxy, también, bueno, visibilizar, ¿no? O sea, ciertos espacios que tal vez como mujeres no los vemos, o sea, ya sí sabemos que como mujeres en determinados espacios profesionales no tenemos la misma incidencia, la misma presencia, mejor dicho, nuestros pares hombres. Entonces, me pareció súper interesante escucharlas. Es verdad que nos quedamos con un montón de preguntas y de ganas, y la verdad que en nuestro chat interno las escuchábamos hablar y era una cosa como, wow, son geniales, qué sé yo. Realmente fue un placer y les agradecemos muchísimo a las cuatro. Valen, también muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos las personas que nos estuvieron acompañando. Y bueno, y este es el comienzo de una alianza entre las dos organizaciones que esperamos que tenga un largo recorrido. Así que bueno, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron ahí con nosotros. Bien, Eugenia, muchísimas gracias a ti también y a las dos organizaciones por todo el apoyo, porque más bien ustedes son organizaciones que están visibilizándonos a nosotros a través de estos eventos, haciendo que nuestras voces sean escuchadas y que cada una de nosotros podamos decir las problemáticas que están viviendo nuestras comunidades. Plataformas como estas son los que nos ayudan a hacer ver a otras personas que no tienen el acceso a la información, a decir, wow, esta es la situación que está enfrentando este país, o esta comunidad, perdón, esta es la situación que tienen que enfrentar estas chicas, estas mujeres han tenido que pasar por todo eso para poder llegar aquí a hablarnos de cada una de las cosas que han pasado. Entonces, más bien a ustedes muchísimas gracias por darnos esa oportunidad. Yo personalmente les agradezco un montón. Yo también quisiera un poco despedirme de las comunidades indígenas. Kunan Kayaki, Pachacunapi, Canchik, Maquipurarina, Canchik, Yanaparishu. Son momentos muy difíciles. Ojalá que logremos encontrar en ese apoyo comunitario una respuesta para todas nuestras necesidades y podamos conquistar nuestros derechos. Hasta Kashkaman y Yupaychani. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, Eugenia, por esta oportunidad. Realmente comparto lo que dice Roxy. Hemos aprendido mucho. Es importante conocer de otro país, de otras culturas, y
conocer la problemática, porque no en todos los países los problemas son los mismos. Muchas gracias por tomarnos en cuenta. Gracias a todas las personas que se inscribieron y participaron en este evento. Gracias a ti también, Valentina. Excelente. Gracias. Feliz tarde. Bien, yo también quiero agradecer primeramente por la invitación a hacerme parte a participar con grandes lideresas. Y bueno, en Bolivia ahora integro una coordinadora nacional de defensa de los territorios y áreas protegidas de mi país. Esto porque ha sido la preocupación que muchos hemos tenido, ¿no? De los defensores, lo que se han vulnerado tantas décadas nuestros derechos, y hoy en día estamos al frente en defensa de muchas personas que lo necesitan. Y bien, y mi saludo especial para mis colegas defensores y lideresas de mi país y de otros países. Y bueno, yo me quiero despedir con un cartel que es nuestro logo de nuestra Coordinadora Nacional de Defensa, que es luchar por el territorio y luchar por la vida. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias y gracias a todos por escucharnos también. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Aisabe. Chani. Gracias.